Hola, mi nombre es Alejandro, alias el Mago Cristalino. En mi canal yo hago videos con información de autoayuda. Mi propósito es ayudarte a que te conviertas en lo que desees ser y desarrollar tu máximo potencial. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante y que debemos tocar sí o sí. Es cómo transmutar el dolor, todo sobre el dolor. Como primer punto yo les voy a dar mis comentarios personales acerca del dolor. Después vamos a hablar del dolor desde un punto más científico para luego terminar hablando del dolor. Bueno, para luego seguir hablando del dolor desde un punto más espiritual para luego decirte las formas en las que no debes tratar con el dolor para finalizar con cómo transmutar el dolor. Iniciamos. Esta es la parte de mis comentarios personales acerca del dolor. Como primordial quiero comentarte que hay dolores en lo personal del alma que han sido tan fuertes y estuvieron tantos años arraigados a mí que lo único que fue capaz de curarlos fue Dios. Pide y se os dará. Pide a Dios que te cure, pide a Dios que te sane y que esté en tu vida día con día y tú igual camina una vida día a día con propósito. Luego de dar estos comentarios, ahora sí, iniciemos con el video. Claramente siempre desde el discernimiento y siempre desde la autonomía. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Entonces ahora vamos a ver el dolor desde una perspectiva científica. Como base, la ciencia nos dice que el dolor ha sido fundamental para la evolución del ser humano durante siglos. El dolor básicamente nos ha servido como mecanismo de supervivencia. Antiguas culturas veían como el dolor como espíritus o demonios, otras lo veían como un castigo de los dioses. La religión budista dice que el dolor es el sufrimiento del alma. Ahora sí, quiero citar a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la cual define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con un daño real o potencial a un tejido o descrito en términos de dicho daño. Básicamente lo que nos dice es que el dolor se debe a un daño a nuestro organismo, lo cual genera una serie de sensaciones o emociones en nuestro cuerpo. El dolor se define en dos formas, el dolor adaptativo y el dolor maladaptativo. El dolor adaptativo es el que nos sirve y es saludable para nuestro cuerpo y ayuda a la reparación de nuestro organismo. Por otro lado, el dolor maladaptativo es un dolor que no es tan beneficioso para nuestro cuerpo y se debe a un daño en el sistema somatosensorial de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se procesa el dolor en nuestro cuerpo. El dolor en nuestro cuerpo se procesa debido a que en nuestro cuerpo existen neuronas llamadas nociceptores. El dolor a su vez se produce y pasa por cuatro fases llamadas la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Entonces nos quemamos, los nociceptores mandan un impulso eléctrico a través de nuestro cuerpo, llega a nuestra médula espinal, es procesado y llega a nuestro cerebro para ser percibido. Esta percepción puede cambiar dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si tendemos a estar un poco más tristes, un poco más apagados, más cansados, el dolor tiende a incrementar. Mientras que si estamos en un estado de felicidad, gozo, satisfacción o plenitud, el dolor tiende a disminuir. Esto mediante cómo funciona el dolor a través de un proceso bioquímico en nuestro cerebro. Ahora vamos a abordar el tema desde un punto más espiritual. Ok, esta es la parte 2 del video donde andaremos sobre el tema desde una parte más metafísica espiritual. Antes de continuar me gustaría preguntarte ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo te estás sintiendo? Espero estés teniendo un maravilloso día. Ahora sí, sabemos que el dolor ha sido fundamental a lo largo de los siglos. Es lo que le ha permitido al ser humano sobrevivir y llegar a la época que estamos ahorita. Pero el ser humano ya no se encuentra en una selva.
sino que ahora se encuentra es en una selva de concreto. El juego ha cambiado, pero eso no significa que nuestros procesos internos lo hayan hecho. Lo que sí no ha cambiado es ese hecho de querer escapar el dolor, ese hecho de querer minimizarlo. Pero hablando más a profundidad del dolor, ¿qué hay de ese dolor que no es del cuerpo, sino es del alma? Ese dolor que por más cosas que hagamos no disminuye, sino que es más, tiende a incrementar. Pero es que es claro cómo va a disminuir si no tenemos patrones saludables para lidiar con él. No nos atrevemos a agarrarlo, mirarlo de frente y poder procesarlo adecuadamente. Pero es que claro, quien es tan valiente, quien es tan maduro de agarrar ese dolor del que por tantos años ha escapado y no se ha atrevido a verlo frente a frente. En el libro La anatomía del espíritu, por aquí abajo les estaré dejando la autora, básicamente la autora nos cuenta cómo ella empezó a desarrollar una intuición médica, la cual le permitía saber los padecimientos de sus pacientes y saber qué era lo que estaba causando ese malestar. A lo que llegó ella, su conclusión, básicamente, la comparto aquí, es que muchas veces, muchas enfermedades sí son causadas porque el cuerpo enferma, pero también son causadas por emociones tan arraigadas que generan esas mismas enfermedades, por situaciones no afrontadas y situaciones no tratadas, emociones acumuladas. Saco a relucir el tema porque básicamente llega a la conclusión de que muchas enfermedades son causadas por traumas o por emociones acumuladas que tarde o temprano se empiezan a manifestar como enfermedades o dolencias en el cuerpo. Ahí es cuando el cuerpo empieza a decaer. Como mi propósito aquí es ayudarte a que desarrolles tu máximo potencial, te voy a guiar por una serie de paso a paso donde podrás empezar a generar patrones emocionales para lidiar mejor con estas emociones y poder transformar ese dolor. Pero antes de ello, quiero comentarte las dos formas en las que suele tratar o nos ha enseñado la sociedad, el sistema, a sobrellevar el dolor. La primera es escapar del dolor. Por fines de tratar mejor el tema, me gustaría cambiar la palabra escapar por distraerse del dolor. Básicamente, muchas veces cuando nosotros empezamos a sentir mucho dolor emocional o emociones muy agobiantes que no sabemos qué hacer con ellas, buscamos distraernos. Nos distraemos mirando reels en el celular, nos distraemos con una salida con amigos a beber, nos distraemos con pornografía, con cualquier cantidad de estímulos y de placeres. Pero, ¿qué pasa con este dolor? O sea, nos distraemos y desaparece el dolor. Pues no, amigo mío, el dolor no desaparece, sino que este dolor queda guardado en una mochila emocional. La llamaremos mochila emocional para fines de este video. La función de esta mochila emocional es guardar la emoción momentáneamente si tú no la puedes procesar en el momento, para que después la saques y puedas procesar esa emoción o ese dolor. Ejemplo, digamos estás en el trabajo, en una situación laboral y te llaman, que Dios no quiera, te llaman con que se te murió un familiar. Entonces tú en ese momento, para no estallar, para no romperte, lo que haces es: voy a guardar esta emoción porque ahorita no la puedo sacar a explotar, no la puedo sacar a relucir, y después me voy a permitir sentir la emoción. Pero nosotros hemos tergiversado la función de esa mochila emocional. Nos hemos encargado de convertirla en un botadero emocional. Y pues la tiramos ahí, pues ahí vemos cómo le hace la pobre maletica, la pobre mochilita, hasta que la mochila no aguanta y explota. ¿Y cómo explota? Depresión, ansiedad,
Crisis que no sabes, te sientes perdido emocionalmente, pero no sabes cuál es la razón. Tanto dolor que al fin no sabes cuál es la raíz. O muchas veces no explotas, sino que empieza a manifestarse como una dolencia a través del cuerpo. Sabemos que la solución obviamente no es distraerse con estímulos o placeres o salidas. Ahora vamos a hablar de minimizar el dolor. Minimizar el dolor es la otra ruta que tomamos si no escapamos del dolor. Tomamos esta para no procesar el dolor. Tenemos a minimizarlo y esto muchas veces se representa, más que todo en los hombres, con el diálogo interno de no seas una niña, tú no puedes llorar, tú no puedes sentir, y tienden a minimizar emociones muy fuertes para no sentir esos dolores, pero no entendemos que el dolor sigue ahí, la emoción sigue ahí, solo que no la estamos viendo. Y aquí quiero andar a la problemática del video. Dice, el no procesamiento del dolor o de emociones puede llevar al desgaste del cuerpo y del ser. Ya sabemos que la solución no es no sentir, ni escapar, ni minimizarlo. Estamos llegando al final. Espero les haya parecido interesante el tema, tanto como a mí. Hice un ensayo sobre el tema, también lo estaré dejando en la descripción por si quieren leerlo. Ahí es donde me permito fluir adecuadamente en mis ideas. Parte 3. El dolor emocional o del alma como símbolo de aprendizaje. Hablemos del cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño vive dentro de una concha. Cuando crece, esa concha le queda pequeña, le aprieta, le incomoda, le duele. Y en ese momento tiene que hacer algo aterrador. Salir de su concha, quedarse completamente vulnerable y expuesto sin protección para buscar una más grande. Ese momento de salir es su momento de mayor peligro y dolor, pero si no lo hace, muere atrapado en lo que antes lo protegía. El dolor fue la señal de que era tiempo de crecer. También tenemos a la serpiente con su con su muda de piel. Literalmente se desprende de su antigua piel que le genera incomodidad para revelar una más fuerte. Como esta parte 3 se llama el dolor como símbolo de aprendizaje. Y es que la misma madre naturaleza es la que nos enseña a ser así. Sucede, como ejemplo, aparte también te quiero poner qué pasa cuando la naturaleza tiende a sufrir, digamos, incendios muy grandes. Sí, quema y todo es quemado y a ella le duele claramente, pero sabemos que después de este dolor ella vuelve a crecer muchísimo más fuerte y muchísimo más bella. Y es que aquí está el punto al que quiero llegar. Quiero que empieces a ver ese dolor del alma, ese dolor emocional del alma que no se quita, que no cambia. Quiero que lo aprendas a ver como símbolo de incomodidad y como un fuego interno que te llama a que rompas todo lo establecido y que cambies, que te adaptes, que crezcas, que salgas de tu caparazón como un nuevo ser, no como un ser antiguo con esa vieja versión, sino como alguien más capaz, alguien más fuerte. Y no es una metáfora tonta como mi yo acaba de decir, es un proceso que ocurre a nivel biológico cuando el cuerpo atraviesa un gran dolor. El sistema nervioso, los patrones mentales e incluso la estructura neuronal se reorganizan cuando el individuo atraviesa un periodo o una situación de dolor intenso. Es lo que la ciencia llama crecimiento postraumático, no emerger desde el punto de partida, sino crecer en un nivel superior. Es lo que los alquimistas llamaban
o describían en el proceso de convertir el plomo en oro. No es magia, es alquimia. Y es en la misma metáfora que describí de quemarlo todo. El hecho de quemarlo todo no significa quemarte a ti mismo y quemar lo que eres, sino quemar lo ilusorio que creaste a partir de ese dolor. La identidad que no es real, sino que es una máscara de supervivencia para lidiar con el mundo real, para no lidiar el dolor. Y ese fuego es totalmente necesario, porque sin ese fuego no podría emerger alguien nuevo y mucho más capaz. Ok, llegamos a la parte final de este video, que es parte 4, cómo transmutar el dolor. Espero hayan disfrutado el contenido tanto como yo lo disfruté. Me encantó hacerlo para ustedes. Yo dividí esta parte de cómo transmutar el dolor en 6 pasos muy sencillos. El primer paso es sentir, no huir, no anestesiar. El segundo paso es responsabilizarte. Nadie más va a hacer esto por ti. El tercer paso es observarlo sin identificarte. No eres tu dolor, no eres la emoción, pero sí eres lo que decides hacer con ella. 4. Pregúntate, ¿qué te está enseñando esto? Descubre cuál es el regalo escondido. 5. Decide conscientemente tomar acción. Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia. 6. Úsalo como combustible de acción. No es del dolor, sino desde el poder. Entonces diría que las 3 primeras fases los 3 primeros pasos se dividen en una fase y los otros 3 últimos se dividen en 2 fases. 2 fases para lograr lidiar con el dolor o con cualquier emoción negativa de ahora en adelante, para poder generar nuevos patrones y rutas para canalizar estas emociones. Entonces, el primer paso, la fase 1 son 3 pasos: sentir, responsabilizarse y observar. Entonces, pongamos el ejemplo de que, digamos, termina tu novio, rompes con tu pareja. Lo que vas a hacer en ese caso es que si estás dolida y sientes muchísimo dolor, dolida, sientes muchísimo dolor, y lo que vas a hacer es que te vas a ir a un sitio muy tuyo, muy personal, digamos tu cuarto, y te vas a permitir llorar, te vas a permitir expresar, te vas a permitir sentirlo primeramente. Después vas a tomar responsabilidad de esas emociones. No vas a dejar que el dolor o la emoción te inunden y te agobien, sino que vas a decidir canalizarla de una manera sana y saludable. Entonces, formas en las que las puedes canalizar, te tengo 2. La primera y mi favorita, que yo amo en lo personal, es escribir. Tú coges y empiezas a tener un diario. Yo tengo uno donde siempre que tengo o estoy muy cargado de emociones, cojo y me pongo a escribir y escribo y empiezo a darle forma y palabra a lo que siento. Empiezo a poner y a plasmar la emoción, a definir cuál es la raíz de la emoción y claramente a canalizarla. Este paso es muy importante y es una muy buena práctica emocional saludable, porque lo que te va a permitir este paso es que aprendas a reconocer tus patrones emocionales. Luego de que ya tengas varias escrituras, vas a aprender a observar qué te duele, qué te lastima, qué te causa tanto daño, cuándo reaccionas, cuándo no, quién tiene el poder de hacerte sentir tanto. Y la segunda es tener un círculo cercano que te apoye, que te nutra, pero me refiero a un círculo adecuado y bueno, no a los amigos que te invitan a salir a distraerte, sino personas o familiares que te aman, que entienden que puedes estar bajoneado o bajoneada. Ya vamos con los 3 pasos.
te permitiste sentir, te responsabilizaste y escribiste lo que sentiste. Y por tercero, aprendiste a observar la emoción y a no identificarte con ella, a decir, ok, me encuentro vulnerable en estos momentos y entiendo ello y por ello no me juzgo y me abrazo. Y sabes que esa es la verdadera fortaleza emocional del alma. Quien se abraza en sus momentos vulnerables, quien se cuida y se protege a sí mismo de todo ese daño y se abraza, porque yo te digo, si el mundo ha sido tan cruel con uno, ¿por qué uno seguir siendo igual de cruel y déspota con uno mismo? No, cambiemos esas cosas y aprendamos a sentir, aprendamos a ser vulnerables. El hecho de ser vulnerables no significa que somos débiles, significa que somos fuertes porque entendemos nuestras emociones y las soltamos para así avanzar con mucha más ligereza por el camino de la vida. Del paso 4 al 5, luego de que ya estás un poco más calmado, un poco más sereno, empiezas a reflexionar, empiezas a que tu mente empiece a traer lo bueno de la situación, porque recuerda, todo está conspirando a tu favor, todo pasa por algo. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cuál es el regalo escondido? ¿Cuál es la lección que no he podido ver? Tal vez, vuelvo al ejemplo, tal vez es amor propio, tal vez es a que pongas límites, tal vez es no abandonar tu alma, sino apoyarla. Descubre la razón y ahí sigue el quinto paso, que es decidir conscientemente transformarlo. O aprendes o el patrón se rompe y es así de sencillo. La próxima vez que el universo te vaya a poner la misma situación enfrente para saber si tú ya aprendiste, vas a reconocer las red flags de esa persona, el narcisismo de esa persona y vas a decir, no, yo por ahí no paso, muchísimas gracias, yo no soy quien para volver a repetir los patrones. Yo aprendo del patrón y me salgo del bucle. Ahí es donde ocurre la verdadera alquimia, porque verdaderamente estás cambiando todo tu paradigma. Estás diciéndole al universo, universo, gracias por la lección. Ya aprendí y ya quiero seguir mi camino. Enséñame algo nuevo. Y el universo te cambia todo, te recompensa y te apoya. Ya el último paso, déjame decirte felicitaciones. Felicitaciones porque en este momento eres alguien mucho más grande, eres alguien mucho más sabio, alguien que eligió no escapar del dolor, no huir, sino observarlo y más encima aprender a través de él, aprender a través de tus emociones, aprender de esa brújula interna que es el sentir. Luego de esta transmutación interna, siéntete feliz, ese es el combustible. El combustible es saber de que ya eres una versión mucho más grande de ti. El combustible es saber de que el día de mañana se va a volver a presentar una situación igual o parecida y ya tienes la madurez y la inteligencia emocional para no reaccionar, sino para elegir conscientemente. No desde el dolor, sino desde el poder, recuerda. Y bueno, hemos llegado al fin de este video. Espero te haya gustado tanto como a mí. Recuerda que si te ha gustado te puedes suscribir. Y antes de despedirme, recuerda que en la en la descripción te dejo la pista por si te gusta el jazzito como a mí. También te dejo el artículo del cual obtuvimos la información científica. También te dejo el libro, el nombre de la autora y el libro. Es un libro, créeme, hermoso, que lo recomiendo. Y también te dejo por último el ensayo que yo hice personal. Por si lo quieres leer, ahí es donde mis ideas están un poco más
plasmadas. Y ahora sí, ya sabes, si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, te invito a que me compartas. Tú y yo juntos vamos a hacer cosas muy grandes y siempre desde la mano del creador. Te mando mucho amor y nos vemos en el camino. Chao, chao.